Buenas tardes, profesora María Fernanda Garcés Navas y compañeros. Cordial saludo. Mi nombre es Armando Arguello Alarcón, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada del programa Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo, en la modalidad a distancia del programa FAEDES del campus Cajicá. En el día de hoy vengo a exponerles el anteproyecto de riesgos psicosociales en la modalidad de teletrabajo en los empleados de Hoteles Charleston Bogotá SAS Hotel Casa Medina. Para empezar el tema, voy a hacer o comentarles una especie de una broma. Un americano vio en un murciélago, hizo a Batman. Un europeo vio un murciélago e hizo a Drácula. Un chino vio un murciélago e hizo una sopa. Entonces, nosotros, a raíz de la pandemia del COVID-19, originario de una población de Wuhan, China, entonces se deriva, al comienzo se creía que era un problema no más de ellos, no más local. Con el tiempo se dieron de cuenta que se iba saliendo y que a medida que iban pasando los días, las personas se iban enfermando más. Entonces hasta llegar a una neumonía muy crónica y empezaron las muertes y empezó a expandirse a nivel global. Ya fue cuando la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta y al comienzo ellos decían que no se podía declarar como una pandemia, pero a los pocos días después de eso ya les tocó declararla y eso fue mundial. Entonces a raíz de eso los estados, los gobiernos tomaron unas medidas de seguridad y una de ellas fue el confinamiento al comienzo, donde todo el mundo empezó a enviarlos a la casa en un momento, cerrar empresas, industrias, todo. Y con el tiempo, como a los 6 meses en Colombia, ya dieron una apertura de unas empresas, pero con la modalidad de teletrabajo. De esto voy a hablarles sobre los riesgos psicosociales en la modalidad de trabajo. ¿Qué son? Los riesgos psicosociales como consecuencia del teletrabajo durante la pandemia del COVID-19 en los trabajadores de Hoteles Charleston Bogotá SAS Hotel Casa Medina. Entonces, entre esto encontramos un problema, o el problema de investigación es cuáles son los riesgos psicosociales derivados del teletrabajo durante la pandemia del COVID-19 en los trabajadores de Hoteles Charleston Bogotá SAS. De ahí encontramos o se hacen unos objetivos, que es el objetivo general, y de ellos se derivan unos objetivos específicos. Entonces, el objetivo general es identificar los riesgos psicosociales derivados del teletrabajo durante la pandemia del COVID-19 en los trabajadores de Hoteles Charleston Bogotá SAS. Y en unos objetivos específicos encontramos el primero, que es analizar los riesgos psicosociales derivados del teletrabajo. Segundo, determinar cuáles son los riesgos más reiterativos, porque todos no son iguales. Tercer punto es crear un plan de mitigación para estos riesgos. Y el cuarto punto es evaluar los resultados del plan de riesgos. Hay una justificación, que es el teletrabajo regulado por la ley 1221 del año 2008 y reglamentado con el decreto 884 del año 2012, donde se habla que el estrés laboral trae como respuesta diversos factores de riesgos psicosociales que pueden afectar la salud del trabajador y el funcionamiento empresarial. De eso también encontramos un marco teórico, que en el teletrabajo como nueva opción en la era digital, los riesgos laborales
el estrés como desencadenante de alteraciones de la salud. De acuerdo con un psicólogo, el doctor Hill, dentro de mi investigación, encontré que él se refiere a los riesgos psicosociales como una fuente de estrés laboral o un estresor, que es lo que lleva a una enfermedad mental. Dentro del marco legal también encontramos la ley 1221, donde establece el trabajo a nivel general en Colombia, sumado con el decreto 884 del año 2012, que fue reglamentado, la ley 1221, que establece el reconocimiento del teletrabajo en Colombia como modalidad laboral en sus formas de aplicación. Entonces el teletrabajo en Colombia está regulado por estas leyes, y a la vez o en consecuencia la ley 2088 del año 2021, que reglamenta el trabajo en casa. De eso encontramos una hipótesis, que el teletrabajo como modalidad laboral a partir de la pandemia de COVID-19 en los trabajadores de hoteles Charleston, Bogotá, SAS, Hotel Casa Medina, podría generar unos riesgos psicosociales, tales como el estrés, la fatiga, el bajo rendimiento laboral y el conflicto trabajo-familiar o familia. También encontramos una operacionalización de variables, dentro de las cuales encontramos la variable independiente, que está relacionada con el COVID-19 y el teletrabajo. Enseguida encontramos la variable dependiente, que nos habla de los riesgos psicosociales. Y hay una operacionalización, que es una encuesta. La encuesta la hacemos con una población, que en este caso la población son los trabajadores que estuvieron trabajando en teletrabajo como consecuencia de la pandemia. De ahí también hacemos una recolección de datos, donde se aplica una encuesta cualitativa con el fin de analizar la percepción del teletrabajo e identificar los riesgos psicosociales a cada empleado que se encuentra laborando en esta modalidad de teletrabajo desde la casa. Igualmente encontramos un cronograma que ya está en su proyecto, y como lo podemos observar ahí, hay un marco teórico que es el que se vive secuencialmente. Los otros pues se están haciendo por etapas o por semanas hasta llegar a su fin. Como resultados, o qué espero de este estudio, de este análisis de los trabajadores, así podemos encontrar unos resultados específicos, que cuáles son: identificar los riesgos psicosociales derivados del teletrabajo durante la pandemia del COVID-19 en los trabajadores de hoteles Charleston, Bogotá, SAS, Hotel Casa Medina. De ahí lo mismo es analizar y determinar cuáles son los riesgos más reiterativos entre los trabajadores de la empresa, y a la vez crear un plan de mitigación para los riesgos psicosociales para quienes continúan en esa modalidad de teletrabajo. También podemos determinar los diferentes tipos de riesgos a los que están expuestos los teletrabajadores. Encontrar cuáles son las principales afectaciones a nivel familiar, en la empresa y personal. De todo esto, pues les agradezco inmensamente haber podido participar con este proyecto, y pues seguirlo llevando adelante para dar una solución a los compañeros de la empresa. Muy amable, gracias por todo, feliz tarde, que estén bien.